Le agradezco a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, que nos tome la llamada. Diputado, antes que nada, muy buenas tardes. Pues la oposición ya había presentado desde hace mucho tiempo su postura en torno a esta reforma sobre la prisión preventiva oficiosa, que hay que decirlo, hace unos días se estaba discutiendo la reforma esta de la supremacía constitucional y en su planteamiento original incluía la reforma de dos artículos de la Constitución, uno en específico que de alguna forma le impedía a los ciudadanos, a instancias en nuestro país acudir a organismos internacionales, por ejemplo, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para pues ahí dirimir algún tipo de controversia. Se quita eso y se dice, no, es que se va a garantizar el derecho que tienen los mexicanos a poder acudir a tribunales internacionales. Pero la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya tiene una sentencia, se ha pronunciado sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y aquí pues no lo han pelado. Entonces, pues, ¿de qué sirve poder acudir a tribunales internacionales si no se les hace caso cuando se pronuncian? Bueno, quien firma, bueno, buenas tardes, ¿no? Quien Sí, perdón, firma, buenas tardes. quien firma un tratado internacional, pues pone sobre la mesa su nombre y las posibles consecuencias que sucedan si los mismos no se respetan. Estamos en un hecho inédito porque México siempre ha cumplido compromisos de este tipo. Además, le quiero recordar que en el 2010-2011 se hizo una amplia reforma en materia de derechos humanos que nos puso a la vanguardia en todo el planeta en el tema de derechos humanos y en la misma se reconocía pues, la jurisdicción de los tratados internacionales, además de los convenios que ya se habían firmado. Desde esa fecha para acá se han ido ganando este reconocimiento pues, para pueblos indígenas, para las mujeres, para personas con discapacidad, pero también en materia de presunción de inocencia. Si usted recuerda una película muy famosa, Presunto Responsable, es alguien que está en la cárcel porque le dictan la prisión automática. La prisión preventiva oficiosa se traduce en prisión automática. O sea, alguien que es acusado de determinado delito, pues va a la cárcel durante el tiempo que se dé el proceso. La prisión justificada es aquellas personas que son acusados, que son probables responsables, pero que tienen algún grado de peligrosidad, la posibilidad de que se evadan y por lo tanto les da prisión justificada. Por lo tanto es falso que la prisión, que se quita uno la prisión preventiva oficiosa, la gente se vaya, eso es falso, es una narrativa falsa de Morena. Por otro lado, le diré yo rápidamente, un país que empieza a quitar derechos a las personas, que empieza, entre ellos el derecho a la justicia, que lo están haciendo al tratar de eliminar a juzgadores independientes, y luego empieza con todo este proceso de reformas penales, pues no va por el mejor de los caminos. ¿Qué sucede si uno no respeta un tratado internacional, una resolución? Bueno, tiene muchas sanciones, pero al final de los días te pueden expulsar de los mismos, ¿eh? Que aquí hay un tema. Ayer, si usted escucha, alguna de las diputadas dijo, nosotros no tenemos por qué obedecer tribunales internacionales. Bueno, pues entonces no firme convenios. Sí. O sea, sí. Hay países que no los firman. Hay países que no los firman y pues están o sea, al margen del desarrollo, al margen de la civilización. Ahora no les dé ideas también, diputado, porque no vaya a pasar eso también, ¿no? Sí, pero es que lo que no puede ser, es buena afirmación, lo que no puede ser es que firmen un tratado internacional y luego no lo obedezcan. No, que haya compromisos internacionales y se goce de los beneficios de formar parte de una comunidad internacional de la que no se acatan sentencias, pronunciamientos, ¿no? Como el de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le quiero preguntar específicamente por lo que se buscaba ampliar. Ya sabemos ahora en qué sentido se votó, pero un poco sobre lo que se planteaba y lo que derivó de este proceso legislativo. Permítame hacer una muy breve pausa. Estamos platicando con Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. Regresamos en instantes aquí en Tiempo Real. Ya estamos de regreso en Tiempo Real y le agradezco al coordinador de los diputados del PRI, a Rubén Moreira, que haya permanecido en la línea con nosotros. Le preguntaba, diputado, ya hablábamos sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa en lo general, específicamente
se ha votado para agregar los delitos de extorsión, de tráfico de fentanilo y contrabando de facturas falsas al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de la República había solicitado también agregar el tráfico de precursores químicos y sustancias para la producción de drogas sintéticas. Esto, me imagino, pues obviamente relacionado con el fentanilo. Y es básicamente lo que se vota en la minuta que ya se envió al Senado. Sí, pero correcto, pero eso además se adiciona a lo que ya teníamos. El hecho de la prisión preventiva oficiosa es que lleva a la cárcel a gente que puede ser inocente. Por eso existe el mecanismo de la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, a alguien que lo detengan con fentanilo, pues seguramente va a quedar en la cárcel por la peligrosidad de lo que está haciendo. Habrá que demostrar por qué está en la cárcel. Pero me voy al tema de la extorsión. La extorsión es un delito que ha crecido muchísimo porque hay otro fenómeno que es la ocupación de grandes territorios por parte del crimen organizado, que empiezan a cobrar lo que se llama piso, coloquialmente. Entonces, para tratar de revertir eso, se genera la prisión preventiva oficiosa. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Pues alguien que lo acuse, otra persona que lo extorsionó, pues va a ir a dar a la cárcel automáticamente, aunque esto sea falso. Sin embargo, los grandes generadores, Enrique, de este problema son, como les decía, pues estos grupos que ocupan grandes territorios. Ahora, la Corte Interamericana y los organismos internacionales nos han dicho a todos que la prisión preventiva lesiona los derechos humanos. Esto no quiere decir que se proteja a delincuentes, sino sencillamente tiene que demostrar la autoridad por qué tiene que estar una persona en la cárcel, no solamente por la comisión de un delito, sino porque se vaya a fugar, que sea muy peligroso. Y eso evita que si es declarada inocente, pues pierda 2, 3, 15 años de su vida. Ayer escuchamos muchas falacias. Por ejemplo, alguien decía es que la prisión preventiva la inventaron en tiempos de Felipe Calderón, sí, pero también en tiempos de Felipe Calderón se firmaron pero se expidieron las nuevas leyes en materia de derechos humanos posterior a eso. Entonces, el mundo va cambiando. Creo que el debate de ayer forma parte de desmantelar y demoler las libertades, porque está el tema del Poder Judicial, porque la semana que entra, el miércoles, viene el tema de los órganos autónomos. Entonces estamos viendo un poder que se centraliza, un ejecutivo federal que empieza a dominar sobre los otros poderes y que ya no va a tener enfrente quien lo controle. Sí, sí, esta es justamente la discusión que se ha generado y el peligro de lo que se está votando y discutiendo en el Congreso. Pues, Rubén Moreira, estaremos muy atentos, obviamente, a estas discusiones y el desarrollo de trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y ahora también, por supuesto, en el Senado. Gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, Enrique. Muy amable.